Como parte de la regla de la cadena, nosotros podemos ver una revisión de lo que es la derivada implícita. La derivada implícita que anteriormente nos causaba tantos escalofríos, hay una forma de hacerla nosotros un poquito más sencilla. Entonces, para ello, primero que nada, vamos a partir desde una función de xy que es igual a 0. De aquí lo que nosotros podemos hacer es aplicar tal cual la regla de la cadena. ¿Para qué? Para una vez que apliquemos la regla de la cadena, podemos entonces sacar la derivada de y respecto de x. Si nosotros buscamos tal cual la derivada de y respecto de x, nuestro primer paso en este caso sería aplicar la regla de la cadena, teniendo en cuenta que es una función de x y y, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Pues la derivada de 0, obviamente, seguiríamos teniendo en este caso 0, ¿no? Después, gracias a la regla de la cadena, yo tendría la derivada de la función respecto de x. Después yo tendría la derivada de x respecto de x más la derivada respecto de y por la derivada de y, en este caso es y, respecto de x. Si se fijan, obviamente esto teniendo en cuenta que y es una función de x, ¿no? Es lo principal que nosotros necesitamos para poder hacer regla de la derivada implícita. Ahora, como podemos observar, aquí tenemos derivada de x y derivada de x, los dos diferenciales. Sabemos que la derivada de una función de una variable es 1, entonces este factor que tenemos aquí pasa a ser 1, por lo que me queda únicamente con que 0 es igual a fx más fy por dy sobre dx. De aquí, este fx lo paso restando, me quedaría con que menos fx, o sea, la derivada respecto de x, es igual a la derivada respecto de y por la derivada de y respecto de x. Y de aquí bien sencillo, si yo quiero despejar esta derivada, solamente lo paso dividiendo y me encuentro automáticamente con la fórmula que sería menos la derivada respecto de x sobre la derivada respecto de y. Y esta es una regla que actúa para todas las situaciones. Si se fijan, básicamente son las derivadas parciales, nada más yo las hago intercambiando obviamente, ¿no? Aquí tendría y, ahora y pasa a estar su derivada en el denominador, x pasa a estar en el numerador y es bien importante el signo negativo. Y esto aplica para todos los casos y es una forma de poder hacer derivadas de una forma muchísimo más sencilla que anteriormente lo hacíamos con un cálculo de una sola variable. Entonces, una vez viendo esto, vamos a tomar este ejemplo. Aquí tenemos y cuadrada menos x cuadrada menos el seno de xy es igual a 0 y hay que obtener la derivada de y respecto de x. Bien, primero que nada, hay que sacar nuestras derivadas parciales, tanto respecto de x como respecto de y. La derivada parcial respecto de x sería menos 2x, luego la derivada del seno es el coseno, menos la derivada de su argumento es y coseno de xy. Ahora tenemos la derivada parcial de y, pues sería 2y cuadrada, otra vez sería menos, ahora cambiamos y por x, coseno de xy. Y simplemente aplicamos la fórmula. Nuestra fórmula, que es la derivada de y respecto de x, es igual menos, tomamos la derivada parcial respecto de x, que es la de arriba, menos 2x menos y coseno de xy sobre 2y, este cuadrado está de más, menos x coseno de xy. Y aquí, si quisiéramos simplificar un poquito, podemos ingresar este signo negativo para que nos quede positivo, 2x menos y coseno de xy sobre 2y menos x coseno de xy. Y listo, aquí tenemos la derivada de y respecto de x para dos variables. Una forma muchísimo más sencilla, porque si quisiéramos hacer este mismo ejemplo con cálculo de una sola variable, veríamos que tardaríamos demasiado, ¿no? Tenemos que hacer muchísimos más pasos, derivar las y's, derivar y como si fuera función de x, derivar el seno de xy, y luego agrupar todos los que tuvieran el diferencial de y respecto de x, y
despejarlos, entonces sería un trabajo mucho más laborioso y aquí, si podemos ver, en solo 2 pasitos ya lo obtuvimos. Bien, de la misma manera que nosotros obtuvimos aquí la derivada de y respecto de x, que es esta fórmula, también podemos obtener esa misma, pero cuando tenemos 3 variables, solamente que en este caso pues en derivadas completamente parciales, ¿no? Si tenemos una función de 3 variables y por ejemplo en este caso queremos sacar la derivada respecto de z, derivada de z respecto de x y derivada de y respecto de z respecto de y. Tenemos que agregar más términos, pero es exactamente igual. Para eso, primero que nada, nos puede ayudar mucho a hacer primero las 3 derivadas parciales, que sería la derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y derivada parcial respecto de z. Entonces, la que es respecto de x sería 3x cuadrada. Este que tiene z se elimina. Este si lo conservamos sería y luego el exponente es xz, multiplicamos por z, Euler a la xz, y este como solamente es coseno de y, desaparece. Para la derivada respecto de y, este desaparece, conservamos este solamente yéndose la y es Euler a la xz, más, bueno, en este caso como es coseno, cambiamos este más por un menos, ¿sí? Porque la derivada del coseno es menos seno, menos 2 seno de y. Y por último, la de z, ¿sí? Para la de z, nosotros entonces tendríamos la derivada parcial respecto de z. Este se elimina, quedamos con este que sería 2z. Y este de acá también, pasamos el exponente, su derivada sería nada más x. Entonces tendría xy Euler a la xz. Y listo, nada más sería cuestión de rellenar las fórmulas. En este caso, vamos a poner primero la de x, sería la derivada parcial de z respecto de x, y no hay que olvidarnos primero del signo negativo. Hay que poner primero la de x, que es esta de acá como numerador, 3x cuadrada más yz Euler a la xz sobre, y ponemos la de z, que es 2z más xy Euler a la xz. Y así es sencillo. Ahora para la otra, que es la de z respecto de y, ponemos otra vez el signo negativo. El denominador va a ser exactamente el mismo porque es z respecto de y. Fijan, comparten el mismo denominador y ahora el numerador va a ser y, que es Euler a la xz menos 2 seno de y. Y listo.